Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Para contarles en este día, en este miércoles 17 de septiembre del 2025, Isabel Cuervo nos tiene una nota. ¿Por qué Petro está hablando de las partes íntimas de la mujer, del clítoris? Isabel Cuervo va a desmenuzar esa parte. Tengo otras notas también para este día. Ahí vemos entonces por qué Petro habla del clítoris. Vamos a escuchar el abogado de Abelardo de la Espriella, los F-35 y la desertificación fatal para Colombia. Es el tema candente para este día y durante todo este tiempo. Vámonos con la información para ver qué nos dicen Gustavo Gómez en la mañana de este miércoles, mientras dormíamos. ¿Qué sucedió? ¿Qué ha pasado? Escuchemos lo que pasó en esta madrugada para llegar el miércoles. Un militar muerto y otro herido dejó una confrontación armada entre el ejército y hombres de una disidencia de las FARC. Esto fue en zona rural del municipio de Buga, departamento del Valle. Darío Gómez, buen día. Juan Carlos Narda, muy buenos días. Sí, esto ocurrió en zona rural del municipio de Buga, corregimiento La Magdalena. Allí un grupo de soldados que iban en motocicleta fueron embestidos por una camioneta. De inmediato esto desencadenó una situación que terminó en disparos, ataques, confrontación, que dejaron como consecuencia el asesinato del soldado profesional Juan David Arrieta Vargas, y resultó herido el soldado profesional Hernán Escue Casamachín, que alcanzó a ser evacuado a un centro hospitalario más cercano, donde está recibiendo atención médica. Esto desató inmediatamente todo un operativo, no solo del ejército, sino de apoyo de la policía para esta zona, donde trataron de controlar la situación y enfrentar a este grupo armado. Según el informe del Ejército Nacional, se trata de un reducto del grupo o estructura o disidencia de las antiguas FARC conocida como la Adán Izquierdo, que opera en esta parte del centro del Valle del Cauca. El Ejército Nacional en las últimas horas también ha confirmado que en medio de estas confrontaciones uno de los integrantes de esta organización delictiva fue dado de baja. El Ejército Nacional ha expresado su sentimiento de solidaridad y condolencia a los familiares y amigos de este uniformado que lamentablemente pereció en este ataque cometido por la disidencia Adán Izquierdo en la zona rural del municipio de Buga, corregimiento de La Magdalena. De una vez entramos con la actualidad de lo que pasó en las últimas horas. El señor ministro de Defensa, Pedro Sánchez, cuestionó la decisión del gobierno de Estados Unidos de desertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, considerando que no responde, dice, a los esfuerzos y resultados alcanzados por el país. Recordemos que el ministro estaba ayer en el escenario del Congreso en el debate de moción de censura. Presentó cifras que, según dijo, evidencian ese compromiso del Estado colombiano. Mientras exista demanda, va a ser imposible eliminar la oferta. 316 millones de personas en el mundo consumen hoy drogas. Nosotros este año hemos incautado 700 toneladas, llevamos a la fecha. Eso es un 7% más que el año anterior. Muchos dirán, pero es que también se incrementó la producción o los cultivos de coca. Pero olvidan dos elementos fundamentales. Uno, que tenemos un programa de erradicación acompañado de sustitución que ya llevamos 11.000 hectáreas. Y la proyección que lo habíamos planteado con el gobierno de los Estados Unidos, que vamos obviamente a cumplir, porque es un compromiso con los colombianos también, es alcanzar las 30.000 hectáreas en la combinación entre sustitución y erradicación. Un tema muy sensible que hablamos también con el señor ministro ayer aquí en los micrófonos de 6 AM, porque frente a las declaraciones del presidente Petro, cuando planteó no adquirir más armamento de los Estados Unidos, el ministro fue más bien prudente como corresponde y destacó la necesidad de mantener la cooperación internacional.
En este momento nosotros operamos con muchos equipos de los Estados Unidos. El Black Hawk, por ejemplo, es un helicóptero que ha demostrado unas capacidades enormes y que lo estamos empleando. Este análisis y esa intención que tiene el señor presidente de la República requiere una discusión muy amplia, muy profesional. El señor presidente de la República ha sido muy claro en la intención. Y eso es lo que nos ha dicho y nos dijo hoy a la fuerza pública. La soberanía la defendemos con las armas de nosotros. Y cuando dice de nosotros es que somos dueños de ellas. ¿Y por qué lo dice? En el caso, por ejemplo, para afectar los cultivos ilegales, los helicópteros Black Hawk, parte de ellos que tenemos con la Policía Nacional, son de los Estados Unidos, son fundamentales. Sin ellos no podríamos hacer tantas operaciones. Lo práctico del señor ministro de Defensa en este caso concreto. Anunció además que el gobierno ya trabaja en un proyecto de modernización de la industria de defensa para fortalecer la autonomía estratégica del país, pero esa intención de la que habla el presidente Petro de tener armas producidas en Colombia, pues tiene un trecho muy largo hasta que se pueda concretar. Y siguiendo con noticias de justicia, después de conocerse la sentencia de la JEP al último secretariado de las extintas FARC por secuestro, los excomandantes de esa guerrilla se pronunciaron a través de un comunicado en el que aseguraron que cumplirán su condena. Pues difícil no cumplir algo tan, ¿cómo decirlo?, simbólico. ¿Quiénes lo firmaron, Juan Carlos? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Pues este documento fue firmado por Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda. Afirmaron que aunque no han sido notificados oficialmente por la JEP, ya reconocen su responsabilidad. Aseguraron, reconocemos de las sanciones que se anuncian son consecuencia de los graves crímenes cometidos durante la guerra, los cuales hemos admitido en más de 400 diligencias ante la JEP, muchas de ellas frente a las víctimas y sus representantes. También pidieron claridad sobre la resolución única de conclusiones, entre otros temas que aseguran están pendientes por resolver con la Justicia Especial para la Paz, y necesitan claridad sobre la resolución única de conclusiones, la solicitud de unificación de procesos y el alcance de las sanciones y la viabilidad de su cumplimiento. Pues obviamente serán notificados en los próximos días. Y vamos con noticias judiciales, Gustavo. Pues la Procuraduría General de la Nación ya abrió una investigación disciplinaria contra el concejal de Bogotá, Edison Julián Forero, más conocido como Fuchi, por su presunta participación en la convocatoria de las protestas de taxistas, motociclistas, grueros, todo el mundo que bloquearon ayer Bogotá, que se realizaron ayer, y obviamente ya la entidad puso el ojo en este tema. ¿Qué dijo la entidad? Bueno, busca establecer, Juan Carlos, si el concejal incurrió en faltas disciplinarias. Recordemos que estaba incitando a los conductores a bloquear vías principales en medio de una enorme inconformidad contra la administración distrital. Ahora, el Ministerio Público va a indagar, por un lado, la convocatoria del concejal, por otro, una presunta agresión a un periodista, a un colega, en el marco de esas movilizaciones de parte del concejal. Y en redes se viralizó un video en el que se ve, pues, al concejal increpando y reclamándole en tono muy fuerte a un periodista que cubría las marchas aquí en Bogotá. Vamos a ver en qué termina ese asunto. Y siguiendo con la política y los funcionarios, la plenaria del Senado aprobó una proposición del senador J.P. Hernández, Alianza Verde, para declarar al Cartel de los Soles como una organización criminal, transnacional y terrorista. El cartel que dice el presidente Petro no existe. ¿Cómo fue la votación, Juan Carlos? Pues la votación fue de 33 votos a favor, 20 en contra. Establece el Senado declarar al denominado Cartel de los Soles como organización criminal, transnacional y terrorista que amenaza la seguridad nacional. La proposición, que fue avalada, señala declarar políticamente a este Cartel de los Soles como la organización transnacional vinculada al narcotráfico, al lavado de activos y al financiamiento de grupos terroristas que constituyen una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano. Gustavo. Bueno, muy bien, muchas gracias a la información de Gustavo Gómez y Juan Carlos González. Y ahí escuchamos que ya el Senado de Colombia va a manifestar, va a decir que el Cartel de los Soles es un grupo terrorista. ¿Quién sabe qué irá a decir el supuesto presidente que tenemos, borracho y drogadicto, que ahora se la pasa y va a hablar de los clítoris? Eso lo va a explicar muy bien
Isabel Cuervo, así que más adelante van a escuchar. Isabel Cuervo, esta compatriota colombiana, nos va a explicar por qué Petro se le ocurrió ahora hablar de las partes íntimas de las mujeres, qué irrespeto contra las mujeres. Y hablando de estos señores también, que acá Gustavo Gómez nos hablaba de estos señores de las FARC, que van a pagar una pena, pero simbólica, es simbólica. Van a decir que pagaron todo, pero es simbólicamente. Y aquí tengo en la imagen a este señor y van a escuchar la nota. Este es un integrante de las FARC, integrante porque ellos no se han desmovilizado. Ex-FARC Rodrigo Granda a juicio por secuestro y asesinato de la hija de un expresidente de Paraguay. La sección de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz decidió asumir la competencia para investigar a Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay, Raúl Cubas. Hechos ocurridos en Paraguay el 21 de septiembre del año 2004. Según las investigaciones, esto fue responsabilidad del grupo armado organizado Ejército del Pueblo Paraguayo y colaboradores de las extintas FARC, entre ellos Rodrigo Granda. Además de investigar estos hechos, decidió remitir todo el expediente de Rodrigo Granda a la Unidad de Investigación y Acusación, que es la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues él no reconoció su responsabilidad en este caso. Si la Fiscalía del JEP considera que hay mérito, podría adelantar un juicio en contra de Granda, donde se expone a pagar una pena de hasta 20 años de cárcel. Por estos hechos, la justicia de Paraguay ha solicitado la extradición del ex-FARC Rodrigo Granda para que responda en ese país por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas. Bueno, esperemos a ver si este señor, el que tenemos como supuesto presidente, lo va a sacar, lo va a extraditar. No lo va a hacer. No se va a ganar otro enemigo más. No lo va a hacer. Ya ahí dice que Paraguay está solicitando a este señor Rodrigo Grandas, pero no lo va a hacer. Olvídese de eso. Bueno, vamos con más información a esta hora de la mañana, en este día, y les tengo esta nota, lo que sigue sucediendo en Colombia y el mundo. Vamos con esta nota y la aplicación y escuchemos lo siguiente. Alerta Colombia. Colombia no puede olvidar que Aldo Cadena, amigo personal de Petro desde mucho antes de su nefasta alcaldía en Bogotá, estuvo al frente de Nueva EPS durante su intervención y desfalco. Y ahora, como vicepresidente del FOMAG, asegura que el fondo del magisterio no va a llegar a diciembre. Las declaraciones de Cadena son una confesión de cómo el petrismo ha estado saqueando sistemáticamente el sistema de salud y quiere ahora lavarse las manos. Esto no se puede enterrar entre las sandeces feministas y las cortinas de humo cantinflescas que Petro lanza en sus consejos televisados. y la aplicación mismo del modelo, la libre escogencia y demás, todo esto llevó a que se incrementaran bastante los costos, ¿no? Esto, sumado a que obraron de mala fe los señores que estaban allí robándose la plata con las altísimas tarifas y demás, y amañar los contratos que los habían amarrado a más de un año, esto dio fundamentalmente a que se presentara un desfase económico, que es lo que yo trato ahora de corregir, no solamente que no siga, sino además volver al gasto que tuvimos en el 2024, máximo eso, que es lo que traigo aquí, y son cifras reales para demostrar, tangibles, que se pueden demostrar que se están haciendo. Sin embargo, estamos presionando lo máximo que podemos para no tolerar mantenernos en las tarifas anteriores, que si se mantienen, esto, lo quiero decir aquí, el gobierno llega a diciembre. Impacto 24/7. Gracias a Impacto 24/7, ahí estaba esta nota. Y tengo más notas de Impacto 24/7. Van a ver la siguiente. Sobre el tema es la desertificación. El mismo narcocuento,
La desertificación de Estados Unidos es el resultado del fracaso absoluto de Petro en la lucha antidrogas. Pretender como Samper en los 90 que todo es culpa del país consumidor es repetir la coartada de los amigos del narcotráfico. No es el fin del mundo para ellos, porque la impunidad los protege, pero sí es un retroceso para Colombia, que pierde décadas de lucha contra un cáncer que no deja de aparecer, el de las narcoguerrillas marxistas. El mismo Decir que la desertificación no es el fin del mundo es un insulto a Colombia. Ernesto Samper, marcado por el proceso 8000, vuelve a sacar del cajón la excusa que usó en los años 90. Culpar a Estados Unidos de todos los males del narcotráfico, mientras en suelo colombiano los carteles se enriquecen y compran instituciones. Hoy el petrismo copia al pie de la letra esa misma estrategia, responsabilizar al país consumidor para lavar la cara a los narcotraficantes y evadir la culpa de un gobierno que redujo la erradicación en más de 90%, bloqueó la aspersión y permitió el desborde de los cultivos ilícitos. Por supuesto, para los amos y señores del narcoestado no hay fin del mundo, porque la impunidad siempre les da oxígeno, y la prueba es que Samper jamás pagó por sus nexos con el cartel de Cali y aún imparte lecciones de moral y le dice al país lo que se debe hacer con total cinismo. Pero para Colombia sí lo es. Significa el retroceso a una época oscura en la que el país perdió credibilidad, soberanía y respeto internacional. La desertificación es la evidencia más clara de que el país está en manos del narconegocio de la izquierda y sus mafias marxistas. Y peor aún, es la luz verde para que la paz total, el narcosocialismo binacional y la producción de cocaína con la complicidad de Petro se descare. Los últimos meses de su nefasta administración sumirán a Colombia en un mar de drogas y violencia como jamás lo había visto el país. Impacto 24/7. Ahí está. Ahí escuchamos a Impacto 24/7, lo que va a suceder, lo que va a pasar. Y escuchemos precisamente, seguimos con el tema candente, escuchemos a Fico es. Colombia es desertificada por Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Esto era de esperarse. Petro se puso del lado de los peores criminales. Son los únicos que han ganado con este nefasto gobierno. En nuestra visita a Washington de la semana pasada, nuestra posición fue pedir que ojalá no se desertificara a Colombia y que en caso de darse, pedimos que no se dejara de apoyar a nuestra fuerza pública en el combate contra el narcotráfico y que tampoco se afectara el comercio del cual dependen millones de empleos en Medellín y en toda Colombia. En efecto, nuestra agenda en Washington fue exitosa en la defensa por Colombia, pues aunque Colombia es desertificada, deja abierta la puerta para el apoyo a nuestra fuerza pública y resalta expresamente el reconocimiento que Estados Unidos le da a nuestra fuerza pública y a los alcaldes de Colombia. Y abre comillas y dice lo siguiente: las instituciones de seguridad y las autoridades municipales de Colombia siguen demostrando habilidad y valentía al enfrentarse a grupos terroristas y criminales, y Estados Unidos valora el servicio y el sacrificio de sus dedicados servidores públicos en todos los niveles de gobierno. Cierra comillas. En medio de todo tendríamos salidas como país, pero al ver las absurdas declaraciones de Petro en este momento, su intención es que Colombia pierda esta posibilidad y que quedemos sumidos en el caos. Queda muy evidente que eso es lo que él quiere y ha buscado todo el tiempo, quedarse solo para poderse quedar en el poder. Con mayor razón, seguimos firmes en la defensa de Colombia y de nuestra gente. A Colombia la sacamos adelante desde las regiones. Ahí estaban las palabras de Fico. Y precisamente sobre la desertificación ahora tenemos esta nota de NT24.
Sí, ¿qué tal? Pues aquí en Estados Unidos ya ha habido reacciones a esa descertificación a Colombia. La primera ha sido la del secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha sido uno de los primeros en pronunciarse al respecto y ha sido contundente al afirmar que en Colombia en estos momentos hay un mal liderazgo, así lo ha dicho el secretario de Estado en una clara alusión al presidente Gustavo Petro. Un mal liderazgo a la hora de combatir al narcotráfico, pero también ha querido poner en valor la relación histórica que ha habido entre Estados Unidos y en Colombia en materia de lucha contra los cárteles de la droga. Escuchen. Colombia ha sido un gran socio históricamente. Desafortunadamente ahora tiene un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los cárteles de la droga. Así que bajo su liderazgo simplemente no cumple con el estándar. Creo que tenemos socios dispuestos. Si dependiera de los militares, de la policía, hemos trabajado con ellos durante décadas. Sería una buena historia. Pero ahora tienen un mal liderazgo, especialmente en este tema de las drogas. Pero eso puede cambiar. Pueden ser más cooperativos y pueden cumplir con los criterios para volver a estar en la lista de países certificados. Y a la del secretario de Estado se suman más reacciones que vienen en este caso desde aquí, desde donde nos encontramos en este momento, el Capitolio, el Congreso de Estados Unidos. Y es que representantes republicanos como María Elvira Salazar o Mario Díaz Balart han sido muy críticos en las últimas horas con el gobierno de Gustavo Petro. Es más, señalan directamente al presidente de Colombia como responsable último de esta descertificación. Lo han publicado y se han pronunciado sobre esta noticia a través de sus redes sociales. Vean. La desertificación de Colombia es un llamado urgente al presidente Gustavo Petro. Debe cooperar y dejar de sabotear la lucha contra las drogas. El aumento descontrolado en los cultivos de coca es inaceptable y una amenaza directa a la seguridad de toda la región. Petro debe mostrar resultados reales, no excusas. Estados Unidos seguirá firme, colaborando con las autoridades y fuerzas de seguridad en Colombia para enfrentar y derrotar a los cárteles sin descanso y sin concesiones. Como he reiterado en varias ocasiones, el presidente Petro es quien está causando mucho daño a la relación entre Estados Unidos y Colombia. La decisión sobre si quiere mantener esa relación tan especial depende exclusivamente del señor Petro. Esa es la reacción de los republicanos, pero NTN 24 habló en la mañana de hoy también con congresistas demócratas y ellos critican en este caso que la Casa Blanca haya optado por descertificar a Colombia, aunque como saben con una serie de condiciones. Colombia seguirá recibiendo la ayuda siempre y cuando cumpla con los requisitos impuestos por Washington, requisitos que garantizarían que la política del gobierno colombiano en materia de lucha contra el narcotráfico sería efectiva a los ojos de la Casa Blanca. El representante Chuy García considera injusto que Donald Trump haya descertificado a Colombia y es más, asegura, dice él, que en los últimos años el gobierno colombiano sí ha dado pasos en materia de lucha contra el narcotráfico. Es muy preocupante. Son medidas unilaterales que solo tienden a aislar a nuestro país de la colaboración de otros países y siempre desconfío mucho de los anuncios de esta administración, ya que emanan del presidente de los Estados Unidos, que no tiene una larga historia de conocer la historia y las condiciones de esa parte del hemisferio. Es una lucha compleja por toda la historia de Colombia y la violencia que ha padecido el país. Solo los colombianos entienden la complejidad y creo yo que el gobierno es sincero en combatir el narcotráfico, pero a la misma vez tiene otras metas como lograr la paz total del país. Han invertido muchos, han perdido muchas vidas, eso también se tiene que reconocer. Por cierto, que la Embajada de Colombia en Estados Unidos, aquí en Washington, a través de un comunicado, ha lamentado también la decisión del presidente Trump de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. La información desde el Capitolio de Estados Unidos, con Marco Grande y Roberto Macedonio, para NTN 24. Feliz día. Bueno, muchas gracias a NTN 24 por la información. Ahí están todas las consecuencias precisamente por la desertificación
en la lucha contra el contra el narcotráfico, por este supuesto presidente que tenemos. Y ahora sí me quiero ir para que aprovechen todo el material, el por qué Petro ahora se le ocurrió ponerse a hablar del clítore de las mujeres, ese irrespeto a las mujeres, de las partes íntimas. Y dice Isabel, pues aquí nos toca hablar así con el lenguaje tal como suena, porque es que no lo podemos ocultar de otra manera. Quiero que aprovechen al máximo este material y ojalá comenten, inviten a otros y ayúdenos con esta tarea de defender nuestra patria y nuestra democracia. ¿Cuántos días nos faltan para que termine esta horrible noche que nos han impuesto a nosotros los colombianos? 327 días. Y 256 para que hayan elecciones. Dios quiera que hayan elecciones. Ahora sí me voy con la nota de Isabel Cuervo, esta compatriota colombiana, que nos va a ayudar a entender por qué Petro está hablando de los clítores. Escuchemos. ¿La recuerdas? Algo similar ocurre desde hace más de medio siglo en Cuba. Ay, qué casual. Bueno, no, un pequeño detalle, ¿verdad? Bueno, tenían que abordar ese sistema de salud que han creado una crisis allí, tenían que abordar el tema de la desertificación de Colombia por parte de los Estados Unidos, pero Petro terminó hablando, señoras y señores, de misoginia. ¿Qué? Sí, hablando de misoginia y, repito, de clítoris. Estoy citando textualmente lo que este hombre, en su degeneración mental, pues habló. Porque es que no se puede tener vergüenza para poder informar sobre lo que realmente pasa en estos tiempos de incongruencia y psicopatías en el poder. Así que disculparán lo soez del lenguaje, lo falto de decoro del lenguaje, pero son literalmente sus propias palabras. Escuchen. Una mujer libre hace lo que se le da la gana con su clítoris y con su cerebro. Y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. ¿Cómo les parece? Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. Cierro comillas, palabras textuales del psicópata en la Casa de Nariño en Colombia. Pero no se preocupen, no pasa nada. Todo va viento en popa en el cambio clitórico. Y ya no dicen que no hable yo de eso, entonces hablo del hombre. Una mujer libre hace lo que se le da la gana. Ahora miren la cara de las mujeres de su gabinete. Nadie refuta, nadie ni siquiera mueve una ceja ni se altera, porque están pegados a un asiento que no les importa que les canten estas cosas en la cara sin ningún decoro. Con su clítoris y con su cerebro. Y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. Bueno, ahí lo tienen. Así que Colombia y, por ejemplo, en este momento histórico del cambio, pues junto con Afganistán acaban de ser agregados a la lista de países desertificados por los Estados Unidos. O sea, que han fracasado en cumplir sus obligaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico. Ahí tienen a los iguales de Petro, el cartel de los afganos, amantes de la producción de opio, mientras infringen todo derecho humano. ¡Ay! Igual que Petro, qué casual. La convergencia de la delincuencia organizada y el terrorismo, como siempre se los he dicho desde hace muchos años atrás, yo creo que aproximadamente unos 10 años, alerté sobre la convergencia de la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo, pues esa triada es la clave. Hoy se sabe que los talibanes han estado involucrados sistemáticamente
sistemáticamente en el narcotráfico. Esa participación les permite pues establecer legitimidad local y fortalecer su influencia en zonas rurales. ¿Les suena a FARC? ¿Les suena a algo que está ocurriendo en Colombia? Sigamos. A pesar de esa transición de los talibanes, de la insurgencia al gobierno, que fue por allá en el verano de 2021, por allá en agosto de 2021, hubo facciones. ¿Las recuerdas? Algo similar ocurre desde hace más de medio siglo en Cuba. Ay, qué casual. Bueno, no, un pequeño detalle, ¿verdad? Bueno, tenían que abordar ese sistema de salud que han creado una crisis allí. Tenían que abordar el tema de la desertificación de Colombia por parte de los Estados Unidos, pero Petro terminó hablando, señoras y señores, de misoginia. ¿Qué? Sí, hablando de misoginia y, repito, de clítoris. Estoy citando textualmente lo que este hombre, en su degeneración mental, pues habló. Porque es que no se puede tener vergüenza para poder informar sobre lo que realmente pasa en estos tiempos de incongruencia y psicopatías en el poder. Así que disculparán lo soez del lenguaje, lo falto de decoro del lenguaje, pero son literalmente sus propias palabras. Escuchen. Una mujer libre hace lo que se le da la gana con su clítoris y con su cerebro. Y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. ¿Cómo les parece? Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. Cierro comillas, palabras textuales del psicópata en la Casa de Nariño en Colombia. Pero no se preocupen, no pasa nada. Todo va viento en popa en el cambio clitórico. Y ya no dicen que no hable yo de eso, entonces hablo del hombre. Una mujer libre hace lo que se le da la gana. Ahora miren la cara de las mujeres de su gabinete. Nadie refuta, nadie ni siquiera mueve una ceja ni se altera, porque están pegados a un asiento que no les importa que les canten estas cosas en la cara sin ningún decoro. Con su clítoris y con su cerebro. Y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. Bueno, ahí lo tienen. Así que Colombia y, por ejemplo, en este momento histórico del cambio, pues junto con Afganistán acaban de ser agregados a la lista de países desertificados por los Estados Unidos. O sea, que han fracasado en cumplir sus obligaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico. Ahí tienen a los iguales de Petro, el cartel de los afganos, amantes de la producción de opio, mientras infringen todo derecho humano. ¡Ay! Igual que Petro, qué casual. La convergencia de la delincuencia organizada y el terrorismo, como siempre se los he dicho desde hace muchos años atrás, yo creo que aproximadamente unos 10 años, alerté sobre la convergencia de la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo, pues esa tríada es la clave. Hoy se sabe que los talibanes han estado involucrados sistemáticamente en el narcotráfico. Esa participación les permite pues establecer legitimidad local y fortalecer su influencia en zonas rurales. ¿Les suena a FARC? ¿Les suena a algo que está ocurriendo en Colombia? Sigamos. A pesar de esa transición de los talibanes, de la insurgencia al gobierno,
que fue por allá en el verano de 2021, por allá en agosto de 2021, hubo facciones dentro del grupo talibán que han seguido involucradas ¿con qué? Con el narcotráfico. ¿Te suena Colombia? Y algunos narcotraficantes ocupan cargos oficiales en el gobierno talibán. Ay, les sigue sonando a FARC, JEP, Santos y todo el arreglo de impunidad firmado con el narcoterrorismo en La Habana. Ay, yo creo que sí. Bueno, la astuta movida talibán, la prohibición del opio, eso fue lo que propusieron posteriormente, impusieron los talibanes que la prohibición del opio, que tienen dos objetivos estratégicos, es uno, obtener, por supuesto, reconocimiento político y aumentar los precios del opio. Sigues uniendo puntos y semejanzas. ¿Colombianos? Claro que sí. Bueno, así es como Colombia quedó unidita también a Afganistán en esta lista de desertificación, junto con Bolivia, con Birmania y con Venezuela. Países que, según el gobierno de Donald Trump, han fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses, tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico, como en tomar las medidas requeridas para combatir el narcotráfico. Clarísimo. La certificación, ahí lo están viendo ustedes en pantalla, imágenes de archivo de cómo los campos en Colombia están plagados de coca. ¿Por qué? Pues porque allí mismo construyen las cocinas en las que cocinan la cocaína. O sea, la base prima, pues ahí está, ¿verdad? Ahí están los militares haciéndole frente, poniendo el pecho, siendo asesinados. Miren cómo encuentran las cocinas con pues todos los químicos y todo lo necesario metidas en cambuches, en el monte, en la selva, en diferentes zonas, sobre todo frontera colombo-venezolana, frontera colombo-ecuatoriana, frontera colombo-brasileña. Bueno, ahí está, y destruyen un cargamento, destruyen una cocina, pero montan 36. Es decir, es una lucha sin fin. ¿Por qué? Porque sus cómplices están sentados en el gobierno de Colombia. Así que estas imágenes se repiten y se repiten. Me recuerdan imágenes que yo misma retraté, campos y veredas que yo misma caminé durante los 90s en Colombia, durante épocas muy duras de guerra del crimen organizado y del narcotráfico que esta servidora cubría. Pero bueno, se repiten los tiempos y se repiten las violencias y se repiten los escenarios, porque ahora han llegado los que propician la mayor parte de violencia. Una de las facciones ha llegado al Palacio de Nariño. Hay que recordar que la certificación es una evaluación que desde 1986 hace Estados Unidos sobre diferentes países, midiendo los esfuerzos antinarcóticos pues que se llevan a cabo en esos países. ¿Por qué esos países están en esa lista? Porque son productores y distribuidores y tienen que certificarlos o no para poder darles los recursos necesarios. No es que el imperio maligno, que se cree el dueño del mundo y que entonces ellos son los que van a venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer y si nos califican o no nos califican bien y si nos califican mal y qué se creen los imperialistas yanquis. No. Es que aquí estamos hablando de acuerdos
millonarios que reciben estos países dinero en millones de dólares para que justamente hagan la tarea, porque es que los yanquis no se encargan y son los mayores consumidores. Ay, pero se encargan enviando millones de dólares a Colombia, a Venezuela, a Brasil y a todos estos países productores y exportadores de droga. Entonces, sí se encargan, ¿verdad? Se encargan también, sobre todo activamente, haciendo labores de alta presencia militar, como está ocurriendo ahora en Washington, en Chicago, y comienzan a elaborarse estas presencias de alto perfil, digamos, de las fuerzas del orden en determinadas ciudades, en donde después de salir de 4 años fatídicos de Joe Biden, que pululó en permisividad para que millones de estadounidenses murieran producto de uso y abuso de drogas, pues ahora se está llevando a campañas de aléjate de las drogas, de no al consumo de drogas, de meterse al Departamento de Educación por parte de esta administración de Donald Trump para decir, esto tiene que ser un departamento de educación en donde se aborde también el tema de aléjate de las drogas. No un departamento de adoctrinamiento en donde les digan a los niños que pueden ser niñas, a las niñas que pueden ser niños, y que después está extremadamente cool, súper chévere, que vayas y te cortes tus órganos sexuales sin necesidad de decirle a tus padres, porque tienes el derecho de la diversidad, porque a eso le ponen el nombre de diversidad. El derecho a lavarle el cerebro a los niños y a mutilarlos en un negocio ultramillonario en el que participan no solamente médicos, clínicas y organizaciones criminales de manejo de menores, hipersexualización de menores, tráfico sexual de menores, sino también políticos de turno. Bueno, así que esta certificación pues tiene su propósito y lleva muchas décadas funcionando. Por lo menos Colombia se rajó, porque el que tiene que tomar acción es parte del problema, Gustavo Petro, y está sentado en la casa de Nariño. Pero no importa, dice Petro, no importa, respaldado por supuesto por su cómplice en el crimen, cómplice Armando Benedetti. No importa perder más de 450 millones de dólares en ayuda estadounidense para Colombia. ¿Por qué? Ay, porque eso es para erradicar la producción de droga. ¿Qué importa? Claro que no les importa, porque ellos son los dueños de la bolsa ahora, están desfalcando a Colombia, están robando a Colombia, son los maestros de la corrupción y no importa que a Colombia la desertifiquen. Desde hace 30 años no desertificaba a Estados Unidos a Colombia. Desde hace 30 años. La anterior desertificación, por supuesto, fue con Narco Samper Pisano, el que llegó a la casa de Nariño justamente financiado por los narcos. Y es que aquí no hay nada casual, aquí todo es causal. Igual que Petro, bueno, sí, en eso se asemejan, en quienes los financian. Léase, no más millones de gringos imperiales para los bolsillos de los ultracínicos y corruptos que deben usarlo para erradicar droga, y en vez de eso se lo embolsillan y dicen que no importa. No vamos a estar bajo chantaje. Así es, de eso se trata. No es que sea un berraco error 450 millones de dólares cuando es $1 billón que se pierde en una subida de la tasa de interés. Las cuentas, pues, de este demente sideral que nunca cuadran, ¿no? Imágenes del gobierno de Colombia autorizadas para su emisión por la prensa, recordando
por supuesto, en este programa que tengo autorización para su uso. De la deuda externa. O sea, en un segundo se pierde eso. Y para empresas gringas. Y no va para el gobierno, va para ellos mismos. Son para empresas de ellos. Y aquí se roban ese billete para hacer politiquería. No, a mí no me interesa eso. Es que no, a mí no me preocupa la ayuda de los Estados Unidos. Claro, pues ¿qué le va a preocupar? Si antes le cuadra el negocio. Si usted está desfalcando a Colombia, tiene la bolsa entera de Colombia. Si usted está sentado en la criminalidad operante, pues ¿qué le importa el dinero de los gringos, verdad? ¿Qué le importa? Pero al pueblo sí le importa, porque esto tiene consecuencias en lo económico en el país. Tiene consecuencias en la expansión aún mayor del crimen en el país. Así que no son los millones de dólares de los gringos imperialistas que ya no van a poder embolsillarse, estos ultracínicos, corruptos, porque de todas formas no van a erradicar la droga porque es su negocio. O si no, ¿en dónde está el billete enviado por el imperio? Porque ahí sí se expandían de emoción recibiendo los 401 millones de dólares, por ejemplo, que recibieron tan solo en 2024. ¿Dónde están? ¿Dónde están los dólares sucios del imperio? ¿En qué se invirtieron? ¿En abrir nuevas rutas de droga? Porque los campesinos están bombardeados, los militares están muriendo, los niños no pueden ir a las escuelas, los carros bombas están explotando nuevamente en las ciudades principales como en Cali, porque los muertos los pone la ciudadanía, porque ¿dónde está la seguridad ciudadana? ¿En dónde está todo ese déjà vu que vuelve a tomarse a Colombia? Es que los collares bomba se los inventaron los de las FARC, los camaradas de Petro, los que están sentados en el Congreso, los que hoy en un alarde de burla fratricida y mayor ignominia en la JEP están recibiendo su primera audiencia de culpa, de qué es lo que van a cumplir con la ley. Pues lo que ya sabíamos, la JEP es una burla, la JEP es lo peor que le ha podido ocurrir al colombiano y a la víctima de la violencia y el crimen organizado en Colombia. Porque ni un día de cárcel van a pagar, porque para eso se inventaron esta falsa institución que no ejerce la justicia, en donde los que asesinaron, masacraron, secuestraron y fusilaron colombianos, los que les pusieron collares bomba, los que los enterraron bajo 6 pies, bajo tierra, los encadenaron, hoy tendrán que pagar por ello haciendo un mural por la paz, haciendo trabajo social. Eso es lo que construyó Juan Manuel Santos con los criminales de la isla prisión de Cuba, con los ultracriminales de las FARC, que son los socios que han subido allí al poder a Gustavo Petro. ¿Y subirán a Cepeda? Coronarían y mejor, porque este personaje les salió demasiado torcido, desordenadito, de vida alegre, muy alegre, que le importa más eso que conservar incluso el poder. Así que ¿dónde están los 401 millones de dólares enviados por los Estados Unidos de 2024 tan solamente? Pero ahora dicen en el circo de ministros que no, que ni ven el billete, que los mismos gringos son los que se los roban a sí mismos. Con estas incoherencias van embobando pueblo, sí, porque aún quedan uno que otro
en su burbuja de ignorancia e ignominia que creen todavía en estas babosadas. La desertificación de Colombia es responsabilidad del régimen de Gustavo Petro, que empodera al narcoterrorismo porque pertenece al narcoterrorismo, que debilita las instituciones porque no pertenece a la institucionalidad, aunque se ha tomado la presidencia, y no combate las más de 330,000 hectáreas de coca, por supuesto, porque nadie atenta contra sus propios ingresos. Así que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues, por supuesto, ha declarado una y otra vez que bajo el desacertado liderazgo de Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia han aumentado a niveles históricos. Sigo citando, Estados Unidos agradece a las fuerzas del orden y de seguridad colombianas que enfrentan a los narcoterroristas y reconocemos su valentía, capacidades y sacrificios. Cierro comillas, Departamento de Estado de los Estados Unidos. También agradecieron a los gobiernos locales en clara alusión, por supuesto, a los alcaldes de Cali y Medellín que vinieron aquí a Washington a abogar por Colombia. Pero para afuera, Colombia quedó en la lista. No les mandamos más billete, grosso, dijo el imperio. Y eso que todavía Estados Unidos va a enviar parte de ese dinero prometido. A pesar de que Petro suspendió fumigaciones, erradicación, destrucción de laboratorios, todo lo ha suspendido, aunque hay que recordar que desde que están los barquitos allí muy cerquita, pues resulta que han cambiado algunas cosas. Por ejemplo, hace tan solo unas horas atrás, Gustavo Petro autorizó que fumigaran con glifosato. Ay, pero es que un día va para allá, un día va para acá, recoge. Esas son características de la personalidad de gente que hace uso de psicotrópicos. Esas son características invariables de la personalidad de quien hace uso de drogas psicoactivas. Un día argumenta una cosa, otro día otra. La mitomanía, el exceso de mentiras una tras otra, no importa, porque eso es parte de la degeneración de las personalidades con el uso de psicotrópicos. Ahí lo vemos, es un muy buen ejemplo, Gustavo Petro. Bueno, y también Narcodiosdado Cabello, pues entonces anunció también hace tan solo unas horas atrás que habían hecho un decomiso de no sé cuántos kilos de droga. Dijo que eran drogas que había enviado Colombia, porque hay una pugna allí. Recuerda que te lo vengo repitiendo en mis últimos programas. Trabajan de la mano, pero hay pugna porque las rutas de la droga se la están peleando. Hay diferentes rutas que no van a dejar tocar. Unas les pertenecen al Cartel de los Soles, otra le pertenecen a las FARC Petro. Así que, pues, por supuesto, se asocian, son socios en el crimen, pero también se pelean algunas rutas de tráfico, porque de eso hay que recordar, subsisten. Así que, bueno, eso no lo van a perder. Bueno, las sanciones, sin lugar a dudas, deberían ir aplicadas al desgobierno y no al sector económico colombiano, pero lastimosamente eso no es así. Toda la economía colombiana va a sufrir el palazo, y más ahora que el psicopetro asegura que no va a comprarle tampoco más armas. Primero dijo que a Israel nada, y ahora dijo que a los Estados Unidos tampoco, que las van a hacer en Colombia. Eso dijo Gustavo Petro. Calcula el nivel de afirmación absolutamente incoherente e incongruente. Esto a nadie que conozca
de compra armamentística en el mundo, pues se le podría ocurrir decir semejante desfachatez, es casi un delirio sideral a su estilo. Eso dijo, no las vamos a comprar, que las van a hacer en Colombia, será de palitos de madera, porque hay mucha selva en Colombia, ¿verdad? Bueno, la producción de armas no es tan sencilla y sobre ella está basada pues la defensa de cada una de estas naciones. Bueno, ahí tienen en pantalla a Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, que dijo, desafortunadamente Colombia ahora tiene un presidente que además de ser errático, no ha sido un buen socio en la lucha contra los carteles de droga. Así que bajo su liderazgo simplemente no cumplen con los estándares. Bueno, básicamente eso es lo que dice en ese momento del video. Está muy malo el audio, mucho ruido de helicópteros, pero datico, se calcula que el narcotráfico en Colombia deja un impacto económico del 2% en el Producto Interno Bruto. Anota este datico, interesante, ¿verdad? Te lo voy a elaborar luego en otra cápsula informativa sobre cómo se manejan los montos de dinero dejados por el narcotráfico, pues porque es que eso de 2% del Producto Interno Bruto en Colombia equivale más o menos a unos 19.5 billones, según un estudio de 2017 que he revisado hoy, quise darte este datico. Hoy se debe haber, pues por supuesto, aumentado en gran medida con todo Colombia nadando en coca y en cocaína. Gloria Miranda, la tienen en pantalla, Gloria Miranda, directora de sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia, sustitución de cultivos, pues ella pasará a la historia, esta señora Gloria Miranda. Pasará la historia como la funcionaria que ayudó a llevar a Colombia a la desertificación. ¿Cómo? Engatusando a los petroidiotas a creer que los campesinos usados por los narcos iban a cambiar el cultivo de coca por unas parcelas de yuca. Pues ridículo, absurdo, ineficaz, imposible. Sin duda, se llevan el premio del gobierno más bruto y más perverso que ha tenido este país, porque son las dos cosas, son brutos y perversos. Miranda es la misma que Petro abrazó y manitanteó en actitud pública de machipoder, poniéndola incómoda y en aprietos literales, y en donde además dijo que la habían perdido porque ya se había casado. Miren estos detallitos, cómo funcionan los progres. Gloria, como todas las ministras y funcionarias del gobierno del cambio son hermosas. Entonces cada vez que se me acercan los periodistas chismosos escriben que son novias mías. ¿Qué tal? Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos. La ganamos para el país. No, que me feliciten más bien. Bueno, miren ustedes, estas son las formas de comportarse de los que dicen que son progres. Esa es la representación del machismo patriarcal, del cambio. Y de la cual también, miren ustedes, las mujeres le hacen eco al machito que está dando ejemplo de machismo y abuso de autoridad además, ¿no? Porque sabe que tiene el poder y puede poner incómoda a una persona que trabaja bajo su mando. Eso es lo que habló Petro en su último circo de ministros. Dijo que él no era misógino, que eso era asco por la mujer. ¿De qué está hablando? Dijo que porque había hecho esto es porque él no era misógino. Poner en esta incomodidad a una persona, a una mujer que no tenía ninguna necesidad de someterla a esta incomodidad. Entonces cada vez que se me acercan los periodistas chismosos escriben que son novias mías.
¡Ay, qué risa! Sí, qué risa. Bueno, claro, hay que recordar que todos los que pertenecen a su desgobierno se caracterizan por ser bastante deficientes en todo, ¿no? Bueno, allí lo tienen. La misoginia dijo después, refiriéndose a este suceso criticado posteriormente, bastante criticado por gente no solo de la oposición, sino de sus mismas filas. Entonces lo abordó diciendo que la misoginia, esa aversión por la mujer, que dijo que era asco por la mujer. La misoginia es aversión por la mujer, no asco. Entonces él decidió abordarlo de esa manera. Pero claro, él piensa en términos de lo comible será. En fin, apenas un enfermizo y pernicioso ser humano como él. Ahora resulta que abrazar es sinónimo de misoginia. Me va a explicar la ministra, porque misoginia es que le tiene asco a la mujer, que hay muchos aquí misóginos. Pero yo no le tengo asco, lo contrario. Entonces, ¿por qué voy a ser misógino? Bueno, él se confunde porque él tiene una deficiencia bastante notable. Él tiene el don de la verborrea, pero habla tanto y habla tantas incongruencias y habla tantas mentiras a la vez que pues dice lo que se le ocurra y la gente en su ignorancia pues le cree, ¿verdad? Entonces se confunde o tal vez lo desconoce y habla que él no es misógino, que eso es asco por la mujer, lo cual es absolutamente ridículo porque la misoginia es una aversión por la mujer, no asco. Pero en fin, eso es lo que habla y de esa forma excusa o se justifica por haber pues manitanteado a esta empleada de gobierno. Luego habló de las feministas de derecha, que eran las que aspiraban a los altos cargos públicos, algo que le salió un poquito caro porque muchos lo han criticado también por eso. Dentro de sus filas, muchas de las mujeres han dicho un momento, yo aspiro a cargos públicos y por eso no soy feminista de derecha, pero él dijo que sí, que las feministas cuando son de derecha son las que aspiran a los altos cargos públicos. Y luego se le salió la inclinación sexual y dijo lo siguiente, que le importa un comino el hombre que se siente mujer, que él mismo los ha descubierto. Escuchen. Los tintos, las mujeres que salen en minifalda a las calles de noche, les importa un comino el hombre que se siente mujer. Que dicen que es de mentiras, pero yo he descubierto mujeres que se sienten hombres y hombres que se sienten mujer y no es antinatura. ¿Sí? Yo he descubierto mujeres que se sienten hombres y hombres que se sienten mujer y no es antinatura. Lo que algo pasa ahí en las energías. Algo pasa ahí en las energías, dice. Vean la vida. Miren la cara de las mujeres de su gabinete. Y hacen esa diversidad. Escuchen ustedes cómo une las ideas. Las mujeres de los tintos, las mujeres que salen en minifalda a las calles. Bueno, lo cierto es que deja muy en claro sus inclinaciones sobre los hombres que se sienten mujeres, que él los ha descubierto, que no es antinatura, que es diversidad. Ay, Florian, ven a mí, gritaba Gustavo Petro con esas palabras. Yo te doy hasta el ministerio, y eso fue lo que hizo con Florian. Di que eres de sexo fluido y ya. Cumplimos la cuota esa de la mujer en los ministerios. Es porque son derechistas, dice Petro, ambiciosas, que quieren poder. ¿Sí, verdad? Bueno, la cocaína, señores, y las drogas psicotrópicas hacen mucho daño en el cerebro, sin duda, y se nota. Pero es un gran negocio para los narcos y sus políticos a sueldo. Por eso, lo ilegal deja de ser ilegal si le quitamos la I
Sí, asimismo lo aseguró también el inteligentísimo idiotócrata de Petro. Escuchen. Todo consiste en quitar la letra I de la palabra ilícito, a las buenas o a las malas. Claro. Todo consiste en quitar la letra I de la palabra ilícito. ¿Te quedó claro? Bueno, ¿y con qué convicción y vehemencia? Solo consiste en quitarle la letra I a la palabra ilícito, y entonces, ¿qué queda? Lícito. Estuvo listo, ya arreglado. El delito no es delito si usted deja de decir que es delito. Eso fue lo que declaró el mismísimo idiotócrata de Gustavo Petro hace tal vez año y medio atrás. Yo misma se los informé. Esto es en el mismo orden de lógica y lógica de Gustavo Petro, este mismo ejemplo. Y no es la primera vez, porque ya lo había hecho tiempo atrás. Y seguir esta narrativa no solo es un acto fugaz de idiotez suprema, es una jugada de marxismo ideológico. No es tan inocente o producto de su imbecilidad notable. Es adrede, porque si logran hacer calar esta idea, será llevada a convertirse en ley y todo lo ilegal podría convertirse en legal. La ventana de Overton, señores, una cápsula informativa que les presenté hace 4 años atrás. Ahí lo tienen en pantalla. Asómate a la ventana de Overton y entenderás el 2020 y 2021. Así se los titulé. Cápsula altamente recomendada para el que quiera entender esta teoría política de manipulación de masas. En otro derroche de brillantez sideral de Gustavo Petro, ahí lo tienen, dice que lo público es república, o lo público es repúblico, 2 veces público. No, si es que toca traerlo y ponerlo en pantalla, porque si no, usted no me cree. Ahí dice, lo público es repúblico, 2 veces público. Por eso Colombia es república democrática y no es ni oligarquía ni monarquía constitucional, dice él. En ese orden de lógica, entonces, si lo repúblico es 2 veces público, quiere decir que entonces la remolacha son 2 molachas, que el repollo son 2 pollos. O sea, Dios santo, la palabra república proviene del latín res pública, que significa literalmente cosa pública o asunto público. Ese término se refería a los intereses comunes y al gobierno de todos los ciudadanos en la antigua Roma, cuna de la democracia, y describe un sistema de gobierno desde el poder que reside en el pueblo, quien lo delega, por supuesto, en los representantes electos. Esto es lo que seguimos haciendo hasta hoy en día y debemos cuidar, porque es el único sistema funcional que hemos creado como especie humana. Entre la traba sideral, la brutalidad universal y su ineptitud galáctica, pues no se puede excusar a quien aún le aplaude sus derroches de estupidez suprema. Como la saga del ministro actor porno gay que se llama a sí mismo marica. Perdón, nuevamente, por los soez del lenguaje, pero es el lenguaje del petrismo, es el lenguaje que estoy citando literalmente de los representantes del cambio sabroso en Colombia. Así que nuevamente excusen el lenguaje exacto y literal que debo utilizar para citar los miembros del desgobierno del cambio. No tener, vuelvo y cito, clítoris no significa que no sea mujer, dice Petro, en referencia a su Florian que tienen en pantalla. El que florea su trasero, sí, literalmente, su amigo de farras, trans, homo y bisexual en París,
Sí, el mismo. Juan Carlos Florián, el ministro de Igualdad que osaba practicar la desigualdad en su propio nombramiento, arrebatándole la oportunidad a una mujer de ocupar el cargo. Esto según las propias reglas de cuotas de género que el Ministerio de la Igualdad pretendía no cumplir. Sí. Bueno, ahora resulta que el día de hoy el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido una demanda que busca anular el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad. Esta demanda argumenta que con su designación como ministro, pues hay un incumplimiento de la participación mínima de mujeres en el gabinete del desgobierno. Es decir, vulnera la exigencia que hay por ley de que al menos el 50% del gabinete esté compuesto por mujeres. Por ello, como medida cautelar, el tribunal ordenó la suspensión de la designación de este funcionario, el desflorado Florián, quien había tomado posesión de su cargo el pasado 11 de agosto. Pero los Petras dicen que no, que sí puede ser ministro porque él es ministra. ¿Cómo? Ah, pues sí, sencillo, porque como es que usted puede ser lo que usted diga que es, porque es que usted puede ser lo que usted dice que percibe que es, porque dentro de esta lógica y lógica pues todo es factible, porque dentro de esta lógica criminal lo ilegal deja de ser ilegal si le quitas la I, o criminal deja de ser criminal si tú dejas de llamarlo criminal, pues dentro de esa lógica todo cabe. Así que el floreado Florián puede ser ministra. ¿Por qué? Porque se percibe como mujer, se percibe como una mujer fluida. Él dice que es de género fluido. Es decir, mujer un día, hombre otro día, pero después dijo que no, que más exactamente era una, y vuelvo y cito, abro comillas, era una marica. Perdón nuevamente por las palabras soeces, pero esas son las palabras que utiliza el gobierno, desgobierno, corrupto, criminal, soez y vulgar de Gustavo Petro. Ahí lo tienen, escuchen. Año y medio esperando esa posesión y justamente pues hoy se publica la hoja de vida de una servidora para asumir el cargo de persona ministra para la igualdad y equidad de Colombia. Y hay muchas cosas que me parece para... Pero y yo quiero arrancar por el tema del pronombre y por qué te estás nombrando en femenino, para que le expliquemos a las personas. Yo me nombro en femenino porque soy una persona y porque soy una marica. Okay. Yo no soy gay, ¿no? O sea, respeto mucho también, o sea, cada cual tiene una forma de autodefinirse, ¿no? Ya. Yo soy una marica y pues por eso hablo en femenino. Okay. Sí. Pues bueno. Año y medio esperando esa posesión y justamente... Pues bueno, sí, normalicemos lo anormal, hagamos como que nadie está loco, hagamos como que todo esto es normal, porque es que somos muy inclusivos, porque es que ser inclusivos es decir que toda esta disfuncionalidad mental es normal. Pues no, porque si tú legalizas esta situación, resulta que es el desmoronamiento, no solamente ético, moral de la sociedad, sino el desmoronamiento legal, y habrás perdido toda base de uso de derecho. Así de sencillo, sí. Así de sencillo, y en ese camino van muy bien adelantados. ¿Y de dónde se inocularon estas ideas? Del magnánimo globalismo. ¿Pero qué es el globalismo? Una sola gobernanza global que podría indicar, por ejemplo, un día con solo un abrir y cerrar de ojos que se cierre el planeta completo porque ha llegado una situación extrema que implica que debes embozalarte, inyectarte, encerrarte y no transitar las calles, pero eso no puede llegar a pasar, jamás sucedería. Permíteme decirte que ya lo viviste y puedes volverlo a vivir y en crescendo. Aún más complicada la situación porque el interés del globalismo es apoderarse de tu pensamiento, de tu movimiento, de tu libertad, de tu disponibilidad como ente
como ser humano, como ser político y como ser independiente y soberano. Eso es lo que está en vena inyectado en la agenda globalista, y estos son tan solo pinceladas de las disfuncionalidades que ya han llegado hasta a países tan tropicales y tercermundistas como Colombia. Así que imagínate cómo está Europa. No te lo imagines, voltea a mirar y ya te darás cuenta cómo está de tomada, cómo la destrucción y el derrumbe total de Occidente pues se viene sucediendo en nuestras narices. Mientras tanto, mientras estas personas se llaman a sí mismos fluidos, se llaman maricas, consideran que es normal haber ejercido y seguir ejerciendo la labor de la prostitución, de ser un actor porno gay para poder vivir, y todo esto les parece funcional y mostrable a las nuevas generaciones, pues se van derruyendo justamente las sociedades por dentro. Si es petriste, póngale la firma, es burdo, torcido, incoherente, ordinario y brilla en deficiencia. Eso es lo único que ha demostrado el gabinete de Petro. Y, por supuesto, ardió Troya con el nombramiento de este actor porno gay que se llama a sí mismo una marica. No, las feministas más furibundas se han tomado las calles y se han manifestado frente al ministerio exigiendo los derechos de la mujer. ¿Mujer? No, claro que no. ¿Por qué? Porque ese feminismo de cartilla violeta o pañuelo verde no se manifiesta si no se lo mandan. ¿Y quién las tiene que mandar? Pues el imperio que las domina, el imperio globalista. ¿Cómo así? ¿Las antiimperios? Sí, pero obedecen al otro imperio. O sea que son serviles a un patriarcado. Sí, las del pañuelo verde y la cartilla violeta sirven al patriarcado globalista, y en Colombia al patriarcado de Petro y sus machotes, que son quienes ocupan no solo la mayoría de cargos, sino los que humillan a las mujeres, manosean en público a las mujeres, ponen por debajo de ellos a las mujeres, les parece que pueden humillar a las mujeres, ocupar los espacios de las mujeres, y son los cargos más relevantes del desgobierno los que ocupan los machotes que se llaman incluso a sí mismos fluidos. No, esto no es un chiste, es una hecatombe, literalmente, lo que está atravesando Colombia. Estas son las situaciones que ocurren hoy mientras Colombia es desertificada, mientras Colombia está allí al bordecito del interés de los Estados Unidos, pero ellos en su traba sideral pues no se han enterado. Bueno, la impune JEP, sí, hoy hemos visto lo que está coronándose, advertido por esta servidora. Colombianos, te espero para que actives la campanita de notificaciones, nos des muchos likes, veas los videos completos y los compartas en tus redes sociales. Recuerda que aquí defendemos la libertad y la democracia.